A ver, ya está. Bien, chicos, entonces empezamos este seminario, ¿sí? Vamos a trabajar el primer tema, ¿ya? Enfermedades. Muy buenas tardes con cada uno de ustedes. Te saluda el profesor Jordi Yaconza y vamos a iniciar el seminario de biología con el tema de enfermedades, ¿ya? Vamos a revisar todos los tipos de enfermedades que existen, ¿sí? Y que son motivo de preguntas en el examen de admisión de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ¿ya? Bueno, chicos, sean bienvenidos y iniciamos. A ver, ¿qué tenemos por acá? Antes de ver lo que son de lleno las enfermedades, tenemos que definir un poquito el concepto de salud, ¿sí? Según la Organización Mundial de la Salud, este término se puede definir como un equilibrio de tres componentes muy importantes, que son el bienestar físico, el bienestar mental y el bienestar social, ¿sí? Cuando los tres componentes están en equilibrio, se puede decir que una persona está bien de salud, ¿ok? En estos momentos, si estás estresado, estresada por tu pronto examen de admisión, entonces el componente mental de la salud está fallando, ¿no? Entonces, quiere decir que no estás bien de salud, ¿ok? Si en estos momentos tienes algún problema físico, ¿no? Algún dolor de cabeza, etcétera, ya, tienes ahí un problemita de salud. En el caso de nuestros amigos los corruptos, también tienen un problema de salud, ya que el factor social está afectado. ¿Sí? Muy bien. Cuando no existe un equilibrio entre estos tres elementos, ¿no? Se habla de enfermedad, chicos. Se habla de enfermedad. ¿Sí? Básicamente es la ausencia de la salud. Pero también podemos definirlo, según la OMS, como una alteración o desviación del estado fisiológico en una o varias partes del cuerpo, por causas conocidas, manifestadas por síntomas y signos característicos y cuya evolución es más o menos previsible. Bueno, esta definición es según la OMS, pero en castellano la enfermedad es cuando no existe el equilibrio entre el componente físico, mental y social de la salud. ¿Ya? Muy bien. Lo que nos interesa el día de hoy, y es en lo que me voy a basar, es la clasificación de las enfermedades, ¿sí? Existen tres criterios de clasificación de todas las enfermedades tomadas en el prospecto de San Marcos. La primera es en función a su incidencia. ¿Cuántos casos hay en la población? ¿No? Si hay un montón de infectados o hay una cantidad reducida de personas afectadas con un determinado mal, por ejemplo, ¿no? También hablamos de por la rapidez con la que aparecen y por su duración. Es decir, si la enfermedad viene y se va rapidito, o la enfermedad viene y se queda con nosotros y nos acompaña prácticamente mucho tiempo, inclusive toda la vida, ¿ya? Y también por su origen. Hay enfermedades que se pueden contagiar y hay otras enfermedades que no se pueden contagiar, ¿ok? Bien, entonces, en función a estos tres criterios es que hablamos, por ejemplo, en la primera, de que existen enfermedades esporádicas, enfermedades endémicas, enfermedades epidémicas y enfermedades pandémicas. En la letra B, hablamos de que existen enfermedades agudas y crónicas. ¿Sí? Y en la última es que básicamente hay enfermedades no infecciosas y enfermedades infecciosas. Estas dos últimas son las más fuertes, ¿no? Ya que tienen una gran cantidad de ejemplos, ¿sí? Bien, vamos a revisar primero por su incidencia, ¿ya? Vamos a ver acá por su incidencia. Miren, enfermedades por su incidencia en función a la frecuencia que existen de casos en la población, perdón. Tenemos 4 subgrupos: enfermedades esporádicas, endémicas, epidémicas y pandémicas. A ver, ¿qué es una enfermedad esporádica? Es aquella en la cual la cantidad de individuos afectados por dicha enfermedad es reducida. Hay pocos casos en una población. Por ejemplo, acá hablamos del derrame cerebral. Si tú analizas a pocas personas en el mundo, les da el famoso derrame, ¿sí? Un paro cardíaco, un infarto, es raro,
Las personas normalmente no se afectan con este tipo de enfermedades esporádicas. La fiebre también, todo el mundo no está con fiebre ahorita, ¿sí o no? Entonces, son pocos casos en la población, ¿ok? Por ejemplo, un derrame cerebral, cuando se obstruye un vaso que está irrigando cierta zona del cerebro, entonces se bloquea ese flujo sanguíneo y esta zona, lamentablemente, va a morir lentamente, ¿sí? Muy bien, ese es el famoso derrame cerebral. Eh, no necesariamente es que son instantáneas, ¿no? No necesariamente, ¿sí? Pero son casos leves, casos eh, que se presentan en pocos casos, ¿ya? Por ejemplo, lo que pasó hace unos días en la Eurocopa, ¿se acuerdan? De que un jugador de fútbol de la selección de Dinamarca, si no me equivoco, le dio un paro cardíaco, ¿no? Y estuvo a punto de fallecer el amiguito. Pero eso no sucede a cada momento. Son casos que suceden de vez en cuando, ¿no? Muy bien. Las enfermedades endémicas, por su parte, se presentan en zonas exclusivas del planeta, ¿sí? En regiones específicas que tienen condiciones particulares para que se desarrolle dicha enfermedad. Por ejemplo, la malaria. La malaria se desarrolla en regiones tropicales, ¿sí? El dengue igual, en zonas de selva, por ejemplo. La bartonelosis de la misma manera. La enfermedad de Carrión, por ejemplo, ¿no? Esta es la bartonelosis, la verruga peruana, que se desarrolla en valles interandinos, ¿sí? Por la picadura de un mosquito. Bueno, por ejemplo, acá tienes la malaria. Mira, la malaria no está distribuida en todo el planeta, sino está en regiones bien particulares, zonas tropicales del planeta, ¿sí? Muy bien. Entonces, son enfermedades endémicas. ¿Sabes qué te pueden preguntar? Algo de la bartonelosis. Hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Esta es la enfermedad de Carrión. Bien, las enfermedades epidémicas son aquellas que afectan a un gran número de personas en poco tiempo. Tienen un impacto muy fuerte, ¿sí? En la sociedad, ya que existe un número de casos elevadísimo en un corto periodo de tiempo. Por ejemplo, tenemos ahí el cólera, que fue una epidemia en el año 90, por ejemplo, en la capital, ¿sí? El ébola prácticamente asoló toda la parte del continente africano. La peste negra, ¿no? Que asoló Europa hace unos siglos, ¿correcto? Son enfermedades epidémicas, ¿sí? Eh, cuando esta epidemia es de alcance global, como lo que estamos viviendo ahorita con el COVID, se convierte en una pandemia, ¿ya? Y justamente las pandemias tienen propagación mundial. Por ejemplo, el COVID inició en China, ¿sí o no? Inició en China, ¿te acuerdas? Ya. En China, los primeros casos fueron reportados, se intentó controlar a la enfermedad, pero el contagio fue masivo. Básicamente, fue una epidemia en la zona de China. Sin embargo, esta enfermedad se propagó a todo el planeta, ¿no? Y se convirtió de una epidemia en una pandemia, declarada obviamente por la Organización Mundial de la Salud, ¿ya? El VIH también es considerado una pandemia. Hoy en día hay millones de personas afectadas con este virus. Entonces, en todo el planeta. La gripe igualito. ¿A quién no le ha dado gripe? Aquí en la China te da gripe, ¿ya? Listo. Entonces, chicos, básicamente son esos 4 tipos de enfermedades según su incidencia, según el número de casos que hay en la población. ¿Ya? Muy bien. Las que más preguntas son estas de acá, las endémicas. Hay que tener muchísimo cuidado. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir? Según la velocidad de aparición y su duración, es decir, su tiempo de evolución, hay enfermedades que viven y se van rápido. Por ejemplo, las enfermedades agudas, de duración y aparición corta. ¿Sí? Por ejemplo, una gripe, ¿no?
Una gripecita te da y te dura una semanita y listo, ya estás curado, curada. Y como nuevo, ¿no? Una gastroenteritis, una neumonía, un infarto, ¿no? Así como viene, o bien te vas, o bien puedes sobrevivir, ¿no? En un infarto. La neumonía también, ¿sí? Son enfermedades agudas, pero no quiere decir que porque son cortas necesariamente vayas a curarte, ¿ah? Hay enfermedades agudas leves, como una gripecita, y hay enfermedades agudas muy graves. Por ejemplo, un infarto, una neumonía, es gravísimo, ¿sí o no? Bien. En cuanto a las enfermedades crónicas, por ejemplo, son de duración larga, ¿sí? Una artritis, las personas prácticamente viven con artritis, esto no se cura y lamentablemente esto los va a acompañar toda su vida, ¿no? Las personas adultas mayores, por ejemplo. La hipertensión, uno tiene presión alta, eso no tiene cura, ¿sí? No tiene cura la presión alta, entonces uno vive con presión alta. Obviamente medicado, controlando tu presión. La diabetes no tiene cura tampoco, ¿sí? Entonces uno vive con diabetes, controlando su azúcar. Igualito con el cáncer, uno vive con el cáncer hasta el final de sus días, ¿sí? Esas son las enfermedades crónicas. Muy bien. El asma igualito cuadra aquí en las enfermedades crónicas, el asma, ¿sí? Todas esas enfermedades que aparecen y duran muchísimo tiempo, toda la vida prácticamente son crónicas, ¿ya? Muy bien. Por ejemplo, acá tienes una gripecita, una gripe, una enfermedad aguda. Te comes un ceviche tóxico, ¿no? Un ceviche recontra radioactivo, ¿sí? Entonces te va a dar una infección, una gastroenteritis. Millones de bacterias ingresan a tu cuerpo. Tienes náuseas, vómitos, diarreas. Pero bueno, no vas a estar toda la vida así, ¿no? Unos buenos antibióticos recetados por tu médico de cabecera, suficiente, ¿no? Unos cuantos días recuperando electrolitos y listo, como nuevo. ¿Ya? Muy bien. Exacto, el ceviche de la tía Veneno. Muy bien, ya está. ¿Qué más? La presión arterial, la hipertensión crónica, la diabetes crónica, recuerden, ¿ah? Y por acá hablamos del famoso COVID, el COVID-19. Recuerden que esto es causado por el virus llamado SARS-CoV-2. Pregunta, el COVID-19, según lo que sabemos hasta el momento, ¿es una enfermedad aguda o crónica? ¿Qué dice el pueblo? Obviamente, pues obviamente, es una enfermedad aguda, es una enfermedad aguda. El COVID es una enfermedad aguda, ¿sí? Porque su tiempo de curación o tiempo de recuperación es corto, ¿sí? Normalmente son unos 14 días, ¿sí? El periodo de ventana entre el contagio y probablemente la recuperación. Normalmente, para que digamos que es crónica, esto es interesante, ¿eh? La enfermedad tiene que durar más de 3 meses, ¿sí? Para que sea crónica, más de 3 meses. ¿Me entienden? Ya. En ciertos casos raros, ¿no? El COVID sí puede durar un poquito más, puede ser crónica. Pero en la mayoría de casos, normalmente hablamos de una enfermedad corto. O bien te recuperas o bien lamentablemente pasas a requerir oxígeno, luego pasas a UCI y ahí prácticamente es una moneda al aire, ¿no? Bueno, ya está. ¿Se entendió? Fácil, ¿sí o no? Exacto. O bien te recuperas o bien F, ¿no es cierto? Muy bien. Listo, gentita. Ya está. Seguimos, seguimos. A ver, ya, una más, una más, una más. A ver, ¿qué puede ser? ¿Qué puede ser? No se me ocurre nada. Ya, una enfermedad. El, el pie de atleta, ¿qué sería? ¿Aguda o crónica? El pie de atleta.
Claro, muy bien. SIDA, muy bien. El VIH, en este caso, la enfermedad llamada SIDA es una enfermedad crónica. Porque, uy, para que te des SIDA, ¿cuántos años tienen que pasar desde que tú tengas el virus del VIH? ¿Sí o no? Unos 5 a 10 años. ¿Sí? Muy bien. La tuberculosis, en este caso, lamentablemente con la tuberculosis hay un detalle. Es una enfermedad crónica. ¿Por qué? Porque la tuberculosis no se cura así nomás. Demora más o menos medio año. A veces el tratamiento es de un año si es muy fuerte. Entonces es una enfermedad crónica. ¿Ya? Muy bien, chicos. Seguimos. Ya está. Tenemos acá, ya la cirrosis es crónica, al ojo nomás. Años y años. A ver, por el origen de la enfermedad, tenemos enfermedades no infecciosas, es decir, las que no te, no te vas a contagiar de estas enfermedades, y las infecciosas. Básicamente las no infecciosas no son causadas por patógenos y tampoco son contagiosas. Las infecciosas, por el contrario, sí son causadas por agentes patógenos y son contagiosas. Por ejemplo, ¿no? Una enfermedad no infecciosa puede ser el daltonismo. Ya, tú eres daltónico y vas a decir, oye, ese chico me cae mal, ¿sabes qué? Le voy a contagiar mi daltonismo. No, pues, tú tienes anemia. Entonces, ya, a mi ex le voy a contagiar de anemia. No, pues no, no se puede, ¿no? ¿Me entiendes? Pero en cambio, si hablamos de una gripe, eso sí es contagioso. ¿Sí o no? De sífilis, también es contagioso. ¿Sí o no? De una teniasis, también se puede contagiar. Ébola, igualito, se puede contagiar. TBC, también se contagia. Pero, por ejemplo, si hablamos de una, no sé, una diabetes, oye, ¿tú contagias diabetes? Imposible, pues. No puedes contagiar a alguien de diabetes. ¿Me entiendes? Esa es la idea. ¿Ya? El COVID, igual, es una enfermedad infecciosa. ¿Sí? Es una enfermedad viral. Entonces sí se puede contagiar, pues, obviamente. Muy bien. Entonces, básicamente esas son las enfermedades no infecciosas e infecciosas. ¿Ya? Acá, dentro de las no infecciosas hay un grupito llamado funcionales, congénitas, degenerativas, ocupacionales, carenciales y mentales. Chicos, en el gráfico que sigue no he agregado enfermedades mentales, pero les comento. Una enfermedad mental básicamente ocurre por un fallo de la percepción de la realidad. ¿Sí o no? Dime una enfermedad mental que tú conozcas. Conocidísima. Hay una bien conocida. Alzheimer. El Alzheimer no es una enfermedad mental. Exacto, la esquizofrenia. La esquizofrenia es una enfermedad mental. ¿Ok? La esquizofrenia. Clásica pregunta. ¿Sí? Si quieres, apréndete esa nada más. Esquizofrenia. La neurosis puede ser la psicosis también, ¿no? Enfermedades mentales. ¿Vale? El Parkinson no es una enfermedad mental. ¿Ya? El Parkinson no. El autismo, el síndrome del autismo, bueno, eso de allí no podríamos clasificarlo dentro de algún grupo, ¿ya? ¿Qué más? Miren por acá. Las enfermedades no infecciosas, el gráfico de acá simplemente representa enfermedades que están relacionadas con los alimentos. Se llaman carenciales. Cuando te falta alguna vitamina, ¿no? Son enfermedades carenciales. Algún mineral, qué sé yo. Ahorita lo vamos a ver con detalle, no te preocupes. Las infecciosas sí intervienen acá los agentes patógenos, las bacterias, los virus, los hongos, los parásitos, los gusanos, los protozoarios, etcétera. ¿Correcto? Bien. ¿Qué más, gentita? Bueno, acá te dejo una preguntita ya para que tú lo resuelvas. A ver, vamos a resolverlo rapidito. Dice, algunas afecciones de la población se deben a la herencia de alelos defectuosos que se manifiestan en diversas etapas de la vida, según las condiciones y los hábitos. Indique la enfermedad que pertenece a esta categoría. Ya, ¿cuál sería tu clavecilla acá? Rapidito nomás. Hemofilia. Claro, pues muy bien. La clavecita sería hemofilia, ¿no? Son enfermedades genéticas, ¿no? Congénitas en este caso, congénitas, ya que están relacionados con la herencia de alelos defectuosos. La hemofilia es un defecto asociado al cromosoma X, ¿sí? Muy bien. Eso ya lo vieron en, si no me equivoco, en genética ligada al sexo, ¿no? O herencia, perdón, ligada al sexo. Bien. Vamos acá a revisar rápidamente los principales grupos de enfermedades no infecciosas. ¿Sí? Las funcionales, las congénitas, las degenerativas, las ocupacionales y las carenciales. ¿Ya, gente? Muy bien. Ahorita lo mencionamos, ¿ya? Entonces vamos a empezar por las funcionales. ¿Ya? Su nombre lo dice, es porque funciona mal algún órgano o el sistema está funcionando mal. Por ejemplo, el gigantismo.
¿no? El gigantismo, Margarito, ya está. ¿Por qué ocurre el gigantismo? Porque la glándula hipófisis produce demasiada hormona del crecimiento. No funciona bien, produce mucho, pues. Y la persona se convierte en un titán, por decirlo así. Diabetes. Cuando el páncreas no funciona correctamente, no produce suficiente insulina, o bien el cuerpo tiene resistencia a la insulina, dependiendo, ¿no? La famosa diabetes. No te olvides, ¿no? Ya está. La sordera, la taquicardia. ¿Qué era la taquicardia? ¿Te acuerdas? ¿Qué era la taquicardia? ¿Qué es taquicardia? Es cuando el corazón, pum, 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 late, claro, late a un ritmo elevado, más de, no es ataque al corazón, pues, taquicardia es cuando el corazón late muy rápido, ¿no? Claro, late muy rápido. Así cuando tú ves a tu crush, ya, cuando tu corazoncito comienza a latir, ya, ese es taquicardia, ¿ya? Muy bien, te da un paro cardíaco, ya. Insuficiencias. Bueno, las insuficiencias están muy relacionadas a fallos en los órganos, ¿sí? En los órganos. Especialmente hablamos de la insuficiencia renal, cuando tu riñoncito no trabaja bien, no filtra bien la sangre. Insuficiencia hepática, cuando tu higadito está un poquito mal y no cumple su función adecuadamente. Insuficiencia cardíaca, problemas al corazón, etcétera, ¿ya? Y dentro de este grupo, lo interesante son las autoinmunes, cuando tu propio cuerpo te traiciona, ¿no? La traición. Tu sistema inmunológico ataca a tus propias células, ¿sí? En el caso del lupus, en el caso de la artritis reumatoide, ¿sí? El sistema inmunológico ataca las diversas células que hay en el cuerpo, ¿no? O sea, es una enfermedad autoinmune, ¿sí? Muy bien. En las enfermedades congénitas, hijito, hijita, estas se presentan al momento de nacer y obviamente son hereditarias, básicamente por genes defectuosos. Caso de la hemofilia. ¿Te acuerdas? La hemofilia es la falta de coagulación, ¿sí o no? Un hemofílico se hace un corte y se muere con una hemorragia terrible porque su sangre no coagula. El daltonismo, ¿te acuerdas también? La ceguera, los colores, ¿a qué colores era el daltonismo? ¿Te acuerdas? ¿A qué colores? ¿Al azul? ¿Al blanco? ¿A qué colores? ¿Al morado? No, al rojo y al... Ah, obvio. Rojo y verde, pues, rojo y verde. Por eso un daltónico es bien complicado que pueda conducir un auto, porque el semáforo tiene dos colores justamente que el daltónico es ciego para esos dos, ¿no? El rojo y el verde. Muy bien. Entonces es una enfermedad congénita. El individuo nace con daltonismo, ¿ya? Claro, pues te voy a contagiar mi daltonismo. No se contagian estas enfermedades. La ceguera, la polidactilia, ¿no? El hecho de tener varios dedos, más de 5, ¿correcto? Entonces, no es que el niño nazca con 5 deditos y después en el transcurso de la adolescencia le sale un dedo más. No, ha nacido así. El síndrome de Down, igualito, ha nacido así. La hidrocefalia, igual, la acumulación de líquido a nivel del encéfalo, ¿no? La sirenomelia, el síndrome de la sirena, ¿correcto? Así nacen, son malformaciones. De los daltónicos, efectivamente hay semáforos para esos amiguitos, los daltónicos, ¿sí? Esos semáforos que tienen muñequitos que se mueven, ya, esos son los semáforos para los daltónicos. ¿Cómo es la sirenomelia? La sirenomelia es una malformación que es conocida como el síndrome de la sirena, cuyas extremidades inferiores nacen prácticamente fusionadas, ¿sí? No sé si han escuchado, creo que en Perú había una niñita que tenía el síndrome de la sirena. Y el síndrome de los niños de cristal, bueno, sí, lamentablemente no sobrevivió, ¿no? Lamentable. Profesor, ¿y el síndrome de los niños de cristal? Bueno, en ese caso, los niños de cristal, no sé si te refieres a esos niños que necesitan vivir en un lugar totalmente limpio, libre de patógenos. Por ejemplo, había un caso de un niño cuyo sistema inmunológico era totalmente deprimido, ¿no? O sea, no tenía defensas y no podía vivir en el ambiente común y corriente, porque se podía morir de una enfermedad simple, de una infección sencilla. Entonces, vivía dentro de una burbuja totalmente estéril, ¿no? Ese puede ser el síndrome
el síndrome del niño de cristal, probablemente, al que te refieras. Es justamente porque hay una depresión del sistema inmunológico. ¿Ya? Muy bien. Es una enfermedad genética, pues congénita, ¿correcto? El de la piel de mariposa, claro, también. Muy bien. Pasamos a las enfermedades degenerativas. En este caso, el tejido se va desgastando con el paso de los años, ¿sí? Por ejemplo, en el Alzheimer, el tejido nervioso poco a poco va a transcurrir la edad, va perdiendo funcionalidad y se va desgastando. Las neuronas van muriendo lentamente, ¿no? Es por eso que la persona con Alzheimer poquito a poquito va olvidando sus recuerdos, ¿no? Es triste la enfermedad del Alzheimer, ¿no? A mi abuelito, por ejemplo, le dio Alzheimer. Bien complicadito es esta enfermedad. Hay que ser muy comprensivos con los abuelitos, los ancianitos que tienen Alzheimer, ¿ya? El Parkinson igual es neurodegenerativo también. Y en el Parkinson la persona comienza a tener temblores, ¿no? Involuntarios. La arteriosclerosis, de la misma manera, ¿no? Endurecimiento de las arterias. Producto básicamente de los años, ¿no? Los años. Normalmente les da a las personas adultas mayores. La cirrosis es cuando el hígado trabaja mucho, más de lo normal. Recuerda que el hígado detoxifica todas las sustancias tóxicas que ingresan a tu cuerpo. Entonces, a veces uno abusa de la función del hígado y el pobre hígado trabaja de más porque uno consume sustancias ilícitas, ilegales, o por ejemplo, uno consume alcohol en exceso, uno consume drogas en exceso, fármacos, etcétera. Entonces, el hígado, como trabaja demasiado, se termina intoxicando y se va muriendo poco a poco. ¿Ya? El cáncer igualito, la distrofia muscular también. ¿Ya? Son enfermedades degenerativas, recuerden, ¿ah? Muy bien. La menopausia es una enfermedad asociada con las hormonas, por lo tanto, tiene que ver con una enfermedad funcional, ¿sí? Funcional, acá. Disminuyen las hormonas. ¿Ya? En el caso de las enfermedades ocupacionales, tiene que ver mucho con la forma de trabajo del individuo. Por ejemplo, el saturnismo. ¿Qué es el saturnismo? Me preguntaban. Es la intoxicación con plomo. ¿Sí? En las personas que trabajan en minas de plomo, el plomo ingresa al organismo a través del sistema respiratorio y contamina el cuerpo del individuo, ¿no? Se puede acumular en diversas partes del cuerpo, ¿correcto? Ese es el saturnismo. El síndrome del túnel carpiano es una enfermedad que está relacionado mucho con personas que paran todo el día utilizando el mouse, por ejemplo, ¿sí? Ya que es un dolor justamente en esta parte de la mano, en la palma, ¿no? Por acá, ¿sí? En los gamers también se presenta este síndrome del túnel carpiano, ¿no? Es que ellos todo el día paran ahí entrenando, qué sé yo, ¿no? Y utilizan el mouse y todo eso, entonces tienen esa molestia, ¿no? El famoso síndrome del túnel carpiano. La antracosis también es intoxicación con con carbón. Justamente se da en personas que trabajan en minas de carbón, ¿sí? Esto se acumula en los pulmones, peligrosísimo. La silicosis tiene que ver mucho con las partículas de silicio, la asbestosis igual, y la hipoacusia, esta última es bien interesante porque se presenta en personas que, por ejemplo, trabajan en fábricas donde el ruido es intenso y no utilizan bien estos protectores, los elementos de protección personal, básicamente para los oídos. Entonces, como están sometidos a grandes ruidos, poco a poco van perdiendo la capacidad acústica, ¿no? Y le da la famosa hipoacusia. ¿Sí? Es muy común, por ejemplo, en personas que trabajan en grandes fábricas, donde las máquinas que operan generan un ruido muy, muy intenso. ¿Sí? Son enfermedades ocupacionales. ¿Ok? Bien. Enfermedades carenciales son aquellas que se producen por falta de algún principio nutritivo en la alimentación. Por ejemplo, el bocio normalmente les da a las personas por falta de yodo, ¿sí o no? Pregunta, ¿dónde se encuentra el yodo en nuestra alimentación? ¿Tú de
el yodo en tu alimentación diaria? A ver, ¿quién sabe? ¿Quién se recuerda o ha escuchado? Del pescado, todos los días comes pescado, entonces para obtener yodo. No, de la sangrecita, todos los días comes sangrecita para obtener yodo. No, todos los días comes cebolla. Wow. De la sal, pues chicos, de la sal. Del alcohol yodado. ¿Y cómo es eso? Del alcohol yodado, no vale, ¿ah? De la sal, claro. La sal que consumimos normalmente como condimento de nuestros alimentos contiene yodo, es una sal yodada, ¿sí? Antes sí era un problema el bocio, era la inflamación de la tiroides. El bocio, la tiroides se inflamaba y tenían ahí la parte del cuello como un sapito, ¿no? Todo inflamado. Entonces, gracias a esa política de agregarle yodo a la sal, se combatió un poquito esta enfermedad del bocio, ¿no? Claro. La sal rosa, claro, pues claro. Hay eh, diversos tipos de sales, pero la política es que todas las sales sean yodadas. El raquitismo se produce por falta de calcio, ¿sí? Falta de vitamina D. La osteoporosis, igual, falta de calcio. El raquitismo normalmente se da en los peques, cuando están en formación, necesitan calcio para que sus huesos puedan crecer fuertes. Pero cuando la criaturita no consume calcio, entonces sus huesitos se van a seguir alargando, pero como no son fuertes, entonces se van a comenzar a doblar, se arquean. Y la criatura tiene malformaciones de las extremidades inferiores, de las piernas, están todas arqueadas, lamentablemente, y puede quedar postrado de por vida. ¿Sí? Es el raquitismo. La anemia es la disminución de los glóbulos rojos en la sangre, es decir, la disminución de la hemoglobina. La anemia puede ser de dos tipos. Si es por falta de hierro, se llama ferropénica. Si es por falta de vitamina B12, se llama perniciosa. Recuerda eso, ¿ah? Perniciosa. Justamente en sistema digestivo hablamos de esta anemia perniciosa, ¿ya? El escorbuto. Ya, básicamente por falta de qué vitamina es el escorbuto. Rapidito, rapidito. ¿Qué vitamina te falta para que te dé escorbuto? ¿Ah? ¿No has comido tu mandarina, tu fresita? Sí. Claro, pues la vitamina C. La vitamina C. Muy bien. Básicamente cuando no hay vitamina C en el cuerpo, termina siendo un lugar propicio para que te dé el escorbuto. Básicamente el tejido conectivo se daña y salen úlceras en la boca, ¿no? En las encías, muy dolorosas, ¿sí? Muy bien. Pelagra, no, por higiene no tiene que ver, no tiene que ver por higiene. El escorbuto es básicamente por falta de vitamina C en el cuerpo, ¿sí? Muy bien. Pelagra es básicamente ocasionado por una vitamina del complejo B, la llamada B3, ¿sí? La famosa niacina, ¿ya? La enfermedad del pelagra. Listo, chicos. Son las principales enfermedades no infecciosas que te pueden preguntar. Es un montón, es un montón. Claro, sí. A ver, si hablamos de escoliosis, estaríamos hablando de una enfermedad funcional. Muy bien. Seguimos. Miren por acá. Vamos a ver qué les he puesto acá. Ah, ya. Una preguntita acerca de la cirrosis. Dice, la cirrosis se produce en respuesta a los daños en el hígado. Intenta más tejido cicatricial, lo que dificulta el correcto funcionamiento del hígado. Mira, este es un hígado sano y este es un hígado con cirrosis. Está lleno de cicatrices, ¿no? Está lleno de cicatrices y esas cicatrices no dejan que el hígado trabaje bien, pues. Entonces, ¿qué podríamos afirmar respecto a la cirrosis? ¿Qué me dicen? ¿Cuál sería su clavecita? Ya, al ojo nomás, ¿ah? Ya, con esto ingresas. Vamos, con esto ingresas. Ya está. A ver, a ver. Dice, la B dice, la cirrosis en sus últimas etapas corresponde a una enfermedad carencial. La cirrosis nunca se va a deber a las vitaminas, no, nada que ver. La C, en sus inicios la cirrosis es una enfermedad degenerativa. Claro, se va lesionando y gastando lentamente. Sin embargo, al final se afirma que es funcional. Ojo, según el texto, dice, ¿no? Clave casita, muy bien, clave casita, ¿ya? Clave castillo, dicen por ahí, ¿eh? Cuidado, cuidado. Clave C, castillo, ya está.
Muy bien. Ya, listo. ¿Ves? Ya está. Ya está. Listo. Bien, terminamos. Terminamos con las enfermedades no infecciosas. Continuamos ahora a revisar las enfermedades infecciosas, que son las que más se van a preguntar aquí. ¿Ok? Vamos, antes de ver esto de enfermedades infecciosas, la diabetes, como causa de la diabetes, hay múltiples factores. Uno de ellos puede ser hereditario, ¿sí? Correcto. El caso de la diabetes, como es una enfermedad bien complicada de estudiar, tiene múltiples causas. Puede ser hereditaria, tiene un factor hereditario, tiene un factor ambiental también. ¿No? Entonces, si has tenido familiares diabéticos, a cuidarse más para no tener diabetes, ¿sí o no? ¿Correcto? Si te descuidas y consumes mucho azúcar, preocúpate, pues, de acá a unos años puedes tener diabetes. ¿Sí? Muy bien. La bronquitis sería similar a cirrosis. La bronquitis afecta al sistema respiratorio. La cirrosis es del hígado, ¿sí? Una glándula del sistema digestivo. Claro. Ya. Fases de una enfermedad infecciosa. Fases de una enfermedad infecciosa. Vamos a ver, toda enfermedad infecciosa pasa por 3 etapas. Desde que te contagias hasta que te enfermas como tal, estás ahí postrado en tu cama, hasta que recuperas o si no, F por ti. ¿Ok? Mira por acá. Tenemos 3 etapas: incubación, desarrollo y convalecencia. ¿Qué es la incubación? Es la fase en la cual el patógeno va a ingresar y van a aparecer los primeros síntomas. Es un tiempo de ventana, por decirlo así. ¿Sí? En ese tiempo, el patógeno ha ingresado a tu cuerpo. ¿Correcto? A ver, vamos a borrar. Listo, vamos a inhabilitar. Ya está. Muy bien, no hay problema, no hay problema. Ya está. A ver, una pregunta me dice. ¿Sí? ¿Cuál sería? Ya. Lo escribes al chat, no hay problema. Ah, ya lo escribió. Qué veloz. Eh, la hepatitis. La hepatitis es la inflamación. Bueno, la hepatitis, ojo, vamos a ver. La hepatitis es la inflamación del hígado provocado por un virus, ¿sí? Por un virus. En cambio, la cirrosis la aparición de tejido cicatricial en el hígado, pero producto del sobreesfuerzo del hígado para desintoxicar las sustancias tóxicas que uno ingiere. ¿Correcto? O sea, en sí misma la causa ya es diferente, pues. Hepatitis viral, cirrosis es ya una enfermedad degenerativa, es una enfermedad no infecciosa. No contagias de cirrosis a nadie, pero sí puedes contagiar de hepatitis a tu papá, a tu mamá, qué sé yo. ¿Sí? ¿Quedó claro? Listo. Muy bien. Entonces, en la fase de incubación, chicos, en la fase de incubación, hablamos de que el patógeno va a ingresar. Por ejemplo, ¿no? Te encuentras ahí con tu amigo, ¿no? Ahí están, se saludan, el amigo está mal, está con gripe y te da la mano, ¿no? Inclusive te abraza y te estornuda en la cara todavía, ¿no? Y el colmo. Muy bien. A ver, un micro, un micro. Muy bien. Entonces, te estornuda en la cara. Todos esos virus van a ingresar a tu cuerpo, pero tú no vas a sentirte mal al momento, pues, ¿no? Se despiden, el virus ya ingresó, eh, y el virus va a empezar a multiplicarse dentro de tu cuerpo. El patógeno se va a multiplicar, ¿correcto? Y pasamos a la siguiente etapa, a la fase del desarrollo. Llegas a tu casa, imagínate que te encontraste en la mañana con tu amigo que estaba enfermo, ya, llegas a tu casa en la noche y te comienzas a sentir un poquitín mal, te duele la cabeza, te tocas, estás con fiebre, tienes escalofríos, tienes un poquito de moquito, etcétera. Entonces ya pues, ya comienza la fase del desarrollo, cuando aparecen los primeros síntomas claros de la enfermedad. Y acá es cuando uno prácticamente postrado en cama, a las justas con su vida, ¿no? Eh, Queriendo dejar el testamento, ¿correcto? Dejar sus posesiones y cosas por el estilo. Es cuando uno se siente realmente muy mal, ¿sí?
¿Y por qué te sientes mal? Básicamente porque hay una lucha interna, ¿no? Hay un conflicto en tu cuerpo. Tus defensas están literalmente mechándose contra el virus o contra cualquier agente patógeno que haya ingresado. Y en ese proceso tú estás ahí hasta las patas, a las justas, ¿no? Terrible, terrible. Ajá, muy bien. Miren por acá. Finalmente, si es que logras vencer la enfermedad, si es que logras vencer a la enfermedad, pasa a la convalecencia. Si es que logras vencer, ¿no? A veces, lamentablemente, no se logra vencer la infección. Pero si es que se logra, el cuerpo se recupera lentamente. Y acá uno tiene que estar con mucho cuidado. Hay que estar tranquilitos, ¿no? Alimentarse, necesitas comer, has perdido muchos recursos. Miles de células de defensa han muerto, millones de bacterias han sido aniquiladas, has gastado recursos, ¿no? Ha sido una campaña militar de tus células impresionante, entonces necesitan reconstruirse, ¿no? La fase de convalecencia es un periodo muy delicado. Inclusive hay personas que pueden recaer nuevamente. Si es que se descuidan, recaen a la fase de desarrollo. ¿Correcto? Bien. Si es que no se logra vencer a la enfermedad, viene una F bien grande, ¿no? Si la fase de convalecencia no ocurre, lamentablemente RIP, ¿no? F por el amiguito, ¿me entiendes? Por eso se dice, ¿no? Que todas las enfermedades infecciosas tienen estas tres etapas, pero en todas no necesariamente se tiene que cumplir, ¿no? Algunas llegan al desarrollo y de frente, ¿no? F, ¿ok? Bien, acá tengo un par de preguntas. A ver, o sea, los que nos contagian tienen menos virus de los que... No, es que, mira, una persona que está en etapa de incubación puede contagiar si es que el virus se ha multiplicado, si esta persona se siente bien, pero contagia. Es lo que pasa con el COVID, pues. No necesariamente uno tiene que sentir los síntomas para aislarse. El simple hecho de haber tenido contacto con una persona que ha salido positiva en la prueba de PCR, entonces ya indica que nosotros tenemos que guardar cuarentena, ¿sí? Porque en la fase de incubación nos volvemos también contagiosos, ¿me entiendes? No necesariamente en la fase de desarrollo, en la fase de incubación, porque acá es donde se multiplican pues los patógenos. Claro, ahí es donde es el peligro, ¿ya? Muy bien. Ya los asintomáticos es otra historia, pues ellos sí han adquirido ciertas defensas y están ahí luchando, ¿no? De tú a tú contra el virus, ¿ok? Bien. Miren por acá, vamos a ver mecanismos de transmisión. Las enfermedades tienen formas de transmitirse. A veces puede ser directo. Por ejemplo, una persona que te estornude en la cara te transmite directamente el virus de la gripe, ¿sí? O puede ser indirecto. Por ejemplo, tú les prestas tus medias a un amigo, ya lo contagiaste de algún hongo, si es que tuvieras, ¿sí o no? O no sé, te preparan un alimento con las manos sucias, entonces ya te contagiaron de alguna enfermedad infecciosa a nivel del sistema digestivo, ¿me entiendes? O puede ser que un mosquito te pique y te contagie una enfermedad, ya pues eso es indirecto, ¿sí? Entonces, vamos a hablar un poquito de esas cosillas, ¿ya? Claro, en el baño también, cuando uno usa baños públicos, no recomendable, entonces se puede contagiar de alguna enfermedad, algún hongo, algún protozoario patógeno, ¿correcto? Bien. Entonces, hay formas directas. Es el paso del sujeto enfermo al sujeto sano mediante contacto personal. ¿Sí? Por ejemplo, cuando te estornudan, mediante gotas de fluch, ¿no? Que son gotitas chiquitas, pequeñitas, que salen cada vez que una persona estornuda. Y esta es la forma de contagio del COVID, pues, de forma directa, ¿sí? Otras enfermedades que se transmiten de esta manera son la sarna. La sarna también se contagia de forma directa. El resfrío común, la pediculosis, los piojos, ¿sí? Entonces, se transmite de esta forma. La tuberculosis también, el COVID-19, etcétera. ¿Ya, chicos? Forma directa. Lo que preguntan es de la forma indirecta, ¿sí? Porque requiere la intervención de un intermediario, que puede ser el agua y los alimentos contaminados, ¿sí? Agua contaminada, alimento contaminado, o también pueden ser artrópodos,
que se llaman vectores, ¿correcto? Que transportan los agentes patógenos. Por ejemplo, viene una mosca y se sienta en tu segundo, en tu platito, ¿no? En tu comidita, y ya fuiste, ya, ¿qué habrá traído en sus patitas? Pues te da una infección. Una cucaracha por ahí, ¿no? Se pasea por toda la cocina, uy, deja millones de bacterias. O viene un mosquito y te pica, te transmite alguna enfermedad. ¿Sí? Ese es de manera indirecta. Justamente hablar de vectores, de artrópodos, implica hablar de dos tipos. Vectores mecánicos, vectores biológicos. ¿Quiénes son los vectores mecánicos? Son aquellos agentes, aquellos artrópodos, perdón, que transportan al agente patógeno solo en su superficie. Por ejemplo, una mosca, una cucaracha. ¿Sí? Es como una combi. La mosca o la cucaracha son como una combi, ¿no? El patógeno está ahí viajando en la superficie prácticamente de la mosquita de la cucaracha y le dice, oye, baja acá, baja en el pan del amigo, baja en la sopita de este amigo, baja en el juguito de la amiga, ¿me entiendes? Son vectores mecánicos. Los vectores biológicos, en cambio, en ellos, el patógeno realiza su ciclo de vida, ¿sí? Por ejemplo, un zancudo, un chinche es un vector biológico, ¿correcto? Entonces acá tenemos dos ejemplitos, una cucaracha y un chinche, un zancudito, ¿no? Son vectores biológicos. Entonces, el truquito acá es, para diferenciar vector mecánico y biológico, es que el vector biológico te va a picar, ¿sí? Un zancudo te pica, un chinche también, y te transmite una enfermedad, ¿ya? Pero un vector mecánico, simplemente en su cuerpito, en su superficie, es que transportan a los patógenos. Pregunta, ¿una rata qué sería? Vector mecánico biológico. Una rata. ¿Qué sería una rata? Claro, muy bien. Cuando hablamos de una rata, es un vector mecánico, ¿sí? ¿Correcto? Muy bien. Entonces, no se olviden, ¿eh? Ya está, gentita. Listo. ¿Fácil, sí o no? Muy bien. Entonces, vamos a hablar un poquito más acerca de los vectores biológicos. Acá tengo otro cuadrito bien chévere. Miren, ahí está. Observen, observen. Tenemos vectores biológicos. Hay varios, ¿ah? Tienes que recordarlos, ¿no? La rabia es a través de los perros, de los murciélagos, también puede ser a través de algunos mamíferos roedores, ¿sí? Pero principalmente el perrito, ¿ya? Muy bien. Entonces, miren por acá. Hay vectores biológicos. Por ejemplo, el mosquito Anopheles hembra, que te transmite, si te pica, el patógeno llamado Plasmodium y te contagia de la enfermedad llamada malaria o paludismo. Por ejemplo, la titira es otro mosquito que te puede transmitir este patógeno, Leishmania peruviana o Bartonella bacilliformis. Si te transmite Leishmania peruviana, te puede dar la enfermedad UTA o espundia, que básicamente es causada por este protozoario, en la cual, en la zona donde te ha picado, prácticamente el tejido comienza a necrosarse, ¿no? Genera heridas ulcerosas muy profundas. La Bartonella bacilliformis ocasiona la bartonelosis, la famosa enfermedad de Carrión o verruga peruana, ¿sí? Entonces, ocasionado, mira, por la picadura de este vector biológico. Aedes aegypti es un mosquito también, un zancudito, que te puede transmitir el virus del dengue, fiebre amarilla. ¿Cómo se llama el primo del dengue? A ver, ¿alguien lo conoce? Al primo del dengue. Hay dos primos del dengue. ¿Cómo se llaman? Comienza con Z. Con Z. Claro, el Zika, ¿no? Y el otro es un poquito más raro, el chikungunya, ¿sí o no? Son también virus asociados justamente a este mosquito, al mosquito Aedes, ¿ok? Y esto provoca la enfermedad del dengue, la fiebre amarilla, chikungunya, Zika, etcétera. Por ejemplo, el Triatoma infestans, la chirimacha, ¿sí? Es un chinche que cuando te pica te puede transmitir el Trypanosoma cruzi, que ocasiona el mal de Chagas. Mira qué interesante. El piojo también, aunque no lo creas, el piojo también puede transmitir alguna enfermedad. Por ejemplo, la Rickettsia prowazekii es el patógeno que el piojo puede transmitir y provoca el tifus epidémico. ¿Ok? Entonces son ejemplos de vectores biológicos, los cuales, cuando te pican, pueden transmitirte algunos de estos patógenos y generar estas enfermedades. ¿Ya? Muy bien. Pero realmente los responsables no son los vectores, ¿ah? Los vectores no son responsables de la enfermedad. Los responsables son los patógenos. No te vayas a confundir, ¿no? Muy bien.
Hay una forma más de contagio o de transmisión que se llama zoonosis. Zoo tiene que ver con animales. Entonces, son enfermedades que se transmiten de los animales al hombre y también viceversa. ¿Ok? Entonces, ciertos animalitos pueden contagiarte algunas enfermedades. Por ejemplo, las aves pueden transmitir algunas enfermedades, unas enfermedades bacterianas. Nuestro amigo Porky también. La vaquita, igualito. El perrito, obviamente, etcétera, ¿ya? El murciélago, ¿ya? Muy bien. Quiero dejar esto último en claro solamente para pasar para retroceder, ¿ya? A ver, ¿qué enfermedades son transmitidas? Uy, perdón. ¿Qué enfermedades son transmitidas por los animales? Por ejemplo, la rabia, transmitida por el perro. La toxoplasmosis, transmitida por el gato. El perro también te transmite su tenia, ¿no? Su gusanito. La hidatidosis es una enfermedad ocasionada por la ingesta de huevitos de la tenia del perro. La tuberculosis, ojo, la tuberculosis puede ser transmitida de los bovinos al ser humano. Por ejemplo, esta vaquita tiene tuberculosis y ella puede producir su leche, pero la bacteria se encuentra también en esta leche. Si esta no se pasteuriza bien, entonces, caballero, tú te lo tomas y te da tuberculosis. Mira qué interesante. ¿Sí? Muy bien. Entonces, se llaman zoonosis aquellas enfermedades transmitidas de los animales al ser humano. ¿Vale? Listo. A ver, querían que retroceda. Ello, tómale su capturita. ¿Ya está? Muy bien. Recuerden que les voy a pasar este material terminando esta sesión, ¿ya? Muy bien. ¿Ya lo tienes? Listo, ya está. Muy bien. Entonces, continuamos, chicos. Continuamos. Ya, son las zoonosis, no te olvides, ¿ah? ¿Qué más? Quiero hablarles ahora de las vías de infección. Vías de infección. Los patógenos pueden ingresar al cuerpo utilizando 4 vías fundamentales, las cuales son la vía nasal o respiratoria, ¿sí? La vía oral o digestiva, la vía cutánea y la vía sexual, ¿sí? La vía nasal y respiratoria, a ver, el COVID se ingresa al cuerpo de esa manera, ¿no? Por vía nasal. La tuberculosis, ¿no? Cuando alguien, ¿no? Tose, igualito. La gripe, también. Cuando uno consume alimentos contaminados, ya pues vía oral o digestiva. Cuando te pica algún bicho, vía cutánea. Cuando te contagias de hongos, vía cutánea. ¿Correcto? Vía sexual, ya pues. Ya tú ya sabes esto. ¿Ok? Muy bien. Entonces no se olviden, ¿ah? Formas de contagio, vías de infección, perdón. Vías de infección. 4. Nasal, oral, cutánea y sexual. ¿Sí? Hay una más que se llama vía transplacentaria. Es cuando mamá transfiere al hijo la enfermedad a través de la placenta. Hay ciertas enfermedades que imagínate, ¿no? Una mujer embarazada le da rubiola, ¿no? Tiene rubiola, entonces este virus se puede contagiar al hijo a través de la placenta. ¿Correcto? Es a través de este tejido que se puede contagiar de madre a hijo. Es una transferencia vertical, se le llama. Muy bien. Tenemos acá una preguntita, ¿sí? Una preguntita, a ver qué tal les irá. Dice, de acuerdo a la información que recibimos de los medios de comunicación respecto a la pandemia que estamos afrontando, diga usted qué forma de transmisión y vía de infección utiliza el COVID-19. ¿Cuál sería tu clave? Al ojo nomás, ya. ¿Cuál sería tu clave? Al ojímetro. ¿Ya está? Claro, pues, clave avioncito, ¿no? Directa por aerosoles y también esa es la forma de transmisión. Y vía de infección, obviamente, respiratoria. Claro, la clave sería avioncito. ¿Ya? Entonces, no se olviden. No se olviden. Listo, gente. Ya está. Entonces, terminamos esta parte y ahora sí nos lanzamos de cabeza, literalmente, a estudiar cada uno de los tipos de enfermedades infecciosas que existen. Hablaremos un poquito de cada uno, ¿ya? Tampoco nos podemos extendernos demasiado, sino nos vamos a quedar hasta que acabe el partido de Perú. Ya.
Listo, empezamos con las principales enfermedades virales. Las enfermedades virales causadas por los virus, frecuentemente son virus ARN, ¿ya? Los virus ADN no son muy comunes que causen estas enfermedades. A ver, las más conocidas y las más preguntadas, ojo, ¿ah? La gripe es un virus ARN que tiene como vía de infección oral, ¿sí? Y nasal, principalmente nasal, ¿correcto? Se transmite a través del esputo, es decir, la saliva, y uso de prendas también, ¿correcto? En las cuales se quedan impregnados ahí los virus. Están esperando ese momento preciso para contagiarte. Ahí está la gripecilla. Esta de aquí es interesante, la poliomielitis. También es un virus de tipo ARN que se contagia por vía de infección oral. Por ejemplo, cuando tú consumes alimentos, agua o agua contaminados. ¿Sí? También está a través del uso de prendas. Pero mira lo interesante de la poliomielitis. Mira, las personas con poliomielitis lamentablemente quedan con los miembros inferiores atrofiados. ¿Por qué? Porque este virus lo que hace es eh, infectar principalmente las neuronas motoras, ¿sí? Que se encuentran a nivel de la médula espinal. Entonces, la poliomielitis provoca la provoca que los miembros inferiores se atrofien, ¿correcto? Y es por eso que muchos niños, ojo, que se contagian de esta enfermedad, lamentablemente quedan postrados de por vida o en muletas, ¿sí? Es una enfermedad terrible. Y el colmo de esta situación es que hay vacuna contra la poliomielitis. Entonces, muy mala suerte de esos niños que lamentablemente por vivir en países cuya calidad de servicios de salud pública es baja, entonces no reciben la vacuna contra la polio y es por eso que quedan así, ¿correcto? Normalmente esto se da en países subdesarrollados, por ejemplo, los países africanos. Hay gente que sufre de poliomielitis. El sarampión, también ocasionado por un virus ARN, tienes las vías de infección, normalmente es a través de la conjuntiva ocular, el virus ingresa por la conjuntiva, también por la nariz, ¿correcto? Y básicamente se contagia por el uso de prendas, ¿no? De una persona infectada, ¿no? Y que esas prendas tienen secreciones de nasales, o sea, mucosidades o de la garganta, ¿no? Y el sarampión se caracteriza por la aparición de diversos eritemas en la piel, ¿no? Estos puntitos rojos. Muy bien, la rabia se transmite a través de la mordedura de los animales y tiene como vía de infección la piel, ¿no? Es cutánea. Perrito rabioso, wow, te muerde, ¿sí o no? Te come ahí, pobre pierna, ¿no? Entonces, si es que tiene rabia, ya fuiste, ¿correcto? Ahí está, muy bien. El dengue es otra enfermedad viral transmitida por la picadura de este mosquito, mira, de este amiguito, es el Aedes aegypti. Es un vector biológico que si te pica y este mosquito está infectado, entonces ya fuiste, te va a dar dengue, ¿no? Y este problemita del dengue justamente se está combatiendo hoy en día en nuestra capital, ¿no? Porque tú sabrás que el hecho de tener reservorios de agua son obviamente lugares propicios para que este mosquito ponga sus huevitos, ¿correcto? ¿No te ha pasado que en el verano han habido un montón de zancudos? Por ejemplo, acá en mi casa gran cantidad de zancudos habían, porque justamente teníamos reservorios de agua, ¿sí? Y el agua justamente es el lugar donde estos amiguitos depositan sus huevos. Y ahí había un montón de zancudos. La idea es sellar los reservorios de agua, ¿ok? Para que este zancudo no prolifere y reducir el riesgo de contagio por dengue, ¿sí? Muy bien. Dentro de esta categoría también ingresa el COVID, pues, el COVID, ¿no? El COVID-19 también ingresa acá. La vacuna contra el dengue, claro. Sí, definitivamente pueden desarrollarse vacunas, pero recuerden, imagínense, ¿no? ¿Cuánto demoró la vacuna más o menos contra el COVID? Casi un año, ¿no? Estuvo en desarrollo casi un año.
¿no? Unos 8 o 10 meses, no me acuerdo, ¿ya? Pero eso fue gracias a la inversión multimillonaria de todos los sectores de las industrias farmacéuticas, pues. Ahora imagínate, ¿no? El dengue, que es una enfermedad no muy estudiada, ¿no? Que no tiene el financiamiento adecuado. Entonces, se puede hacer una vacuna, pero el financiamiento que necesita es limitado, ¿no? Es por eso que ciertas enfermedades todavía no tienen una vacuna desarrollada, ¿no? A diferencia del COVID, ¿no? Que la cantidad de dinero que se han invertido para investigar este virus ha sido alucinante, ¿no? Alucinante. Una locura, ¿no? Bueno, hay otras enfermedades virales, por ejemplo, la hepatitis es viral, las paperas, ¿no? ¿A quién no le ha dado paperas alguna vez? La inflamación de la glándula parótida, ya, ese también es viral. Etcétera. La rubiola, ¿no? La viruela, etcétera. ¿Ya? Bien, chicos. Tenemos acá las enfermedades bacterianas, algunas nada más, ¿sí? Las más importantes, la tosferina, ¿sí? La tosferina, la causada por Bordetella pertussis, ¿no? Cuando una criaturita tiene esta enfermedad, lamentablemente, sus pulmones son afectados y tiene una tos como, como de perro, le dicen, ¿no? La tosferina. Entonces, en cuadros complicados de esta enfermedad, el individuo tose y tose y tose, inclusive puede convulsionar y puede fallecer, ¿no? Una enfermedad un poquito delicada y especialmente cuando le da a las criaturas, a los menores, ¿no? La tosferina. Y obviamente la vía de infección es oral y nasal a través de secreciones y el esputo. La tuberculosis, provocada por la Mycobacterium, ¿no? Sí, obviamente, imagínate, ¿no? A las criaturitas, a los bebés también les puede dar, ¿sí? La tosferina, ¿ok? Ocasionada por esta bacteria. Ya, la tuberculosis igual, ocasionada por Mycobacterium, ¿sí? Igualito, esputo y secreciones, vías de infección oral y nasal. Bueno, tú ya sabes que en la tuberculosis la bacteria se desarrolla en los pulmones, ocasionando lesiones, ¿no? Lesiones en estos órganos, ¿sí? La fiebre tifoidea, ocasionada por Salmonella typhi, se transmite tiene como vía de infección, perdón, la vía oral o digestiva, y esto se transmite por el consumo de agua y alimentos contaminados, ¿sí? El cólera también, no es que te enojes, no, 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 es una enfermedad ocasionada por el Vibrio cholerae, que también tiene como mecanismo de transmisión el consumo de alimentos y agua contaminados, ¿sí? En el cólera, las diarreas son intensas, ¿sí? Son intensas y el individuo puede deshidratarse y morir en un día si es que los cuadros son terribles, ¿no? Ahí tienes al Vibrio cholerae, que se aloja en el intestino grueso y provoca la liberación, la mala absorción del agua, ¿sí? Por el contrario, provoca la liberación de agua hacia esta zona del tubo digestivo y por eso se generan diarreas intensas, ¿no? Y la persona puede deshidratarse en cuestión de horas y fallecer. Peligrosa la enfermedad del cólera. Bartonelosis, ocasionada por Bartonella bacilliformis, ¿sí? Eh, y se transmite por la picadura de este mosquito llamado titira. Acá le he puesto el nombre científico, pues, pero es el mosquito titira. Vía de infección cutánea y recuerda que esta es la enfermedad de Carrión, la verruga peruana. Mira, ahí está. Es de la famosa verruga peruana, ¿sí? En la fase crónica se generan estas pústulas que ves acá, ¿ok? La sífilis ocasionada, perdón, por Treponema pallidum, es una enfermedad de transmisión sexual y bueno, se caracteriza por la aparición de lesiones en los genitales, ¿sí? Y bueno, ya sabes las vías de infección y el mecanismo de transmisión, que es el contacto sexual, ¿no? Para evitar estas enfermedades de transmisión sexual es que existen en este caso, los preservativos, ¿ya? Muy bien, son las principales enfermedades bacterianas. Hay más, por ejemplo, Yersinia pestis ocasiona la peste negra, por ejemplo, ¿no? Corynebacterium diphtheriae provoca la difteria. Y así podemos adicionar algunos
ejemplos extras a este cuadrito, ¿ya? El herpes, muy buena pregunta. El herpes es una enfermedad viral, ¿sí? El herpes es viral, ¿ok? Ocasionado por el virus varicela zoster se le llama, ¿no? Muy bien. Listo. Seguimos. Miren por acá. Principales enfermedades micóticas ocasionadas por hongos. Por ejemplo, tenemos a la tiña del cabello, ocasionado por Microsporum y Trichophytum, vía de infección cutánea. Por ejemplo, acá, tiña del cabello. Aquí está el honguito y este honguito está provocando la caída de todo este cuero cabelludo y toda esta zona se vuelve reseca, ¿sí? Es lo que sucede en individuos que viven en lugares con condiciones higiénicas no tan adecuadas, ¿ya? Muy bien, la tiña del cabello. Ah, es por infección fúngica, pues. Infección micótica, perdón. Estos dos amiguitos se alojan en esta zona y comienzan a destrozar, a destruir el cuero cabelludo, ¿ya? Muy bien, claro. El pie de atleta, clásico ejemplo, ocasionada por también Trichophytum, pero adicional a eso, Candida albicans, ¿no? Este es el hongo, Candida albicans, también vía de infección cutánea. Ahí lo tienes, el pie de atleta, ¿no? Que se caracteriza por la escamación, el mal olor, ciertas ampollitas que pueden surgir en la planta de los pies, entre los deditos, qué sé yo, y obviamente la picación extrema, ¿no? La picación extrema. Muy bien, claro. Entonces, chicos, ahí está el pie de atleta. ¿Saben qué les van a preguntar estos patógenos? Hay que recordar a estos patógenos, ¿ya? El nombre. La candidiasis, ocasionada por Candida albicans, tiene como vía de infección la piel cutánea, ¿sí? Los hongos normalmente son llamados dermatofitos porque se infectan a través de la piel, ¿ok? Muy bien. Ahí está la candidiasis. Este es candidiasis bucal. Puede infectar la boca este hongo. Peligroso, ahí doloroso. Te lo digo yo que una vez me dio candidiasis. Hace muchos años. También pueden infectar el aparato reproductor. ¿Sí? El aparato reproductor femenino y masculino. Pueden haber infecciones de cándida en esas zonas del cuerpo. ¿Ok? Entonces, hay otra más que se llama histoplasmosis. Histoplasmosis, que es ocasionado por Histoplasma capsulatum. Es una enfermedad ya sistémica que afecta a diferentes órganos del cuerpo. ¿Ok? La Solo una histoplasmosis. pregunta, cuando sale bastantes aftas en la boca, ¿qué es? Aftas en la boca. Bueno, puede ser una enfermedad viral, ¿sí? Una enfermedad viral, ¿ya? Como en el caso de la herpes, ¿no? De la herpes, ya que, por ejemplo, ¿no? En el caso del herpes te pueden salir ciertas lesiones bucales, ¿sí? En el caso del herpes zóster, ya eso genera otro tipo de afección que implica el cuerpo, ¿no? El cuerpo. Te aparecen bolitas en todo el cuerpo, bajo condiciones de estrés, ¿ya? Pero las aftas pueden deberse al herpes simple, el que aparece en la boquita, ¿no? Lesiones. Ya está. Muy bien. Vamos a hablar un poquito acerca de las enfermedades parasitarias, ¿no? Transmitidas por protozoarios, como por ejemplo estas cuatro, miren. Entamoebiosis, tripanosomiasis o mal de Chagas, malaria o paludismo y toxoplasmosis. ¿Ok? Entamoebiosis es ocasionada por la entamoeba histolítica, miren. Esta amiguita, cuando uno, por ejemplo, consume agua contaminada, se va al campo y dice, ya, yo soy del campo, voy a tomar agua del río sin hervir, entonces se contagia de entamoeba histolítica. Esta amiguita ingresa al sistema digestivo, se aloja en el intestino grueso y comienza a literal destrozar todo este tubo digestivo. ¿Ok? Puede provocar las diarreas sanguinolentas, úlceras en estas zonas del cuerpo, etcétera. ¿Ya? El mal de Chagas, ocasionado por Trypanosoma cruzi, es transmitida a través de la picadura de este chinche, miren, de este chinche. Es el Triatoma infestans, es la chirimacha. Este chinche, cuando te pica, te hace alguna herida, entonces tiene un hábito un poco raro, ¿no? Un poco extraño, de que defeca sobre la herida. Y en las heces del chinche se encuentra justamente el Trypanosoma cruzi,
que es el agente causal del mal de Chagas, ¿no? El tripanosoma ingresa al cuerpo y normalmente va al corazoncito, donde se queda durante muchos años dormidito, ¿no? Dormidito no, perdón, infectando, multiplicándose lentamente. Está en el corazón y provoca malformaciones, ¿no? Luego de unos años la persona puede fallecer de un problema al corazón y cuando le realizan los exámenes de ley puede, puede haberse debido a la presencia del tripanosoma. ¿Ya? Muy bien. Normalmente esta enfermedad se transmite en regiones tropicales, por ejemplo en la selva, ¿no? La malaria o paludismo, ocasionada por Plasmodium, gracias a la picadura de este mosquito Anopheles hembra, mira ahí está, el Anopheles. A ver, vamos a ver nuevamente este GIF. El Anopheles te pica y te puede transmitir la malaria o el paludismo. ¿Sí? Este Plasmodium lo que hace es, en primer lugar, se va al hígado, se multiplica en el hígado y luego sale y comienza a infectar a tus glóbulos rojos, ¿sí? Destrozándolos, destruyéndolos y multiplicándose aún más. ¿Ok? La malaria o el paludismo. Toxoplasmosis es a través de los gatitos. A través de los gatitos. Tú tienes a tu Michi, ¿no? A tu Michi y a veces uno ni siquiera lo lleva al control veterinario, ¿no? Si tienes gatitos, ¿hace cuánto le has llevado al control veterinario? Nunca, profesor, ya. Entonces, el Michi a veces puede tener esos parásitos, pues. Puede tener toxoplasma en su cuerpito. Y el toxoplasma sale a través de las heces fecales del gatito. Y como tú sabes que el gaturro no es tan limpio que digamos, en su pelaje, ¿no? En la colita se pueden quedar esos quistes, esos huevitos de toxoplasma. Entonces, cuando uno ve al gatito, lo acaricia, ¿no? Inclusive hasta arriba de la cola, ya. Y con esa misma mano, con que has acariciado al pobre gato, consumes una empanada. Ya te contagiaste de toxoplasma. Fuiste, ¿no? Puede ser una manera. ¿Ok? También puede ser a través justamente del pelito del gatito, ¿no? ¿No ves que se le desprende el pelaje al gatito? Entonces, los pelitos son bien finos, entonces puedes llegar a respirar, ¿no? Entonces, es una enfermedad peligrosa y por ello, lo adecuado es llevar a control veterinario a tu gato, ¿ah? ¿No? Si tienen gatitos o perritos, siempre es bueno un control veterinario, ¿ah? No vayan a tener parásitos, ¿ya? Que te pueden a la larga generar algún tipo de enfermedad. Muy bien, esas son las enfermedades parasitarias por protozoarios. Veamos acá algunas enfermedades ocasionadas por los helmintos, los gusanos. Miren, tenemos la teniosis, producida por Taenia solium. Acá debería decir helminto, ¿ya? Helminto. Ahí, o agente nada más. Me confundí acá. Vamos a borrar esto. Ya, vamos a borrar esto. Agente bacteriano no. Simplemente un agente. Bien, la teniosis ocasionada por este gusano gigantesco de 6 metros, ¿no? La Taenia solium. Te contagias por la ingesta de carne mal cocida de porcino, ya que en el chanchito, por ejemplo, en el chanchito, a veces los chanchitos son criados bajo condiciones precarias, ¿no? Y a veces pueden estar llenos de parásitos estos porquis. Entonces, cuando uno come su chicharroncito, a veces hay larvitas de esos gusanitos en la carne del cerdito. Si uno no cocina bien la carne, entonces uno puede ingerir sin querer queriendo la larva del chanchito, que a las finales se va a desarrollar en un tenión de 6 metros. ¿Ya? Muy bien. Cisticercosis es cuando uno consume los huevos de la tenia, ya no las larvas, sino los huevitos. Estos huevitos pueden eclosionar y viajar hasta el cerebro y ahí se pueden desarrollar, ¿no? Esa es la cisticercosis nerviosa se llama. La hidatidosis es ocasionada por la Echinococcus granulosus, que es la famosa tenia del perro, pues. ¿Sí? Los perritos también tienen un gusanón llamado la tenia del perro, ¿ya? La fasciolosis o fasciolasis es ocasionada por el parásito Fasciola hepática. Y acá sí hay que tener mucho cuidado, ya que las verduras, como por ejemplo las lechugas, los berros, etcétera, nosotros no sabemos
cómo las cultivan y con qué tipo de agua las están regando. Entonces, a veces, el agua con que riegan ciertos alimentos vegetales pueden estar llenos de estos huevitos, metacercarias. Son larvitas chiquitas, microscópicas. ¿Sí? Y es por eso que el consumo de verduras con metacercarias puede ocasionar la fasciolosis. Básicamente la medida de prevención es cada vez que compres tus verduras, lavarlas bien. Nada más. Con esto te evitas el contagio de fasciolosis. ¿Ya? Y ojo, acá también en la fasciolosis o fasciolasis intervienen los caracoles. ¿Ya? Los caracoles. ¿Ok? También son, en ellos, la fasciola cumple un ciclo de vida. ¿Ok? La ascariosis a través de Ascaris lumbricoides, es decir, lombriz intestinal, tiene como mecanismo de transmisión la ingesta de alimentos y agua contaminados, ¿ok? Y estas lombrices intestinales se alojan justamente en el intestino delgado donde se van a multiplicar en gran cantidad, inclusive, ¿no? Cuando hay una infestación, pero ya alucinante, estas lombrices pueden salir por ciertos orificios del cuerpo, ¿no? Por la nariz, por la boca, por los ojos también pueden salir algunas, y por lugares un poquito más íntimos, ¿ya? Enterobiosis, ocasionada por los oxiuros, Enterobius vermicularis, llamados oxiuros. Se contagian también por alimentos y agua contaminados. Y esto normalmente le da a los niños, a las criaturitas, ¿correcto? Entonces, las criaturitas, los niños pueden infectarse con oxiuros. Y estos oxiuros se alojan en el intestino grueso, donde se multiplican, se multiplican. Y uno de los síntomas clásicos de la oxiuriosis o enterobiosis es la picazón de la zona anal, en el caso de las criaturitas, ¿no? De los niños. Y es muy contagioso, obviamente. Si uno en la familia tiene alguno de estos parásitos, entonces lo más probable es que se presuma que toda la familia está contagiada. Por eso la terapia antiparasitaria implica a todos los miembros de la familia. ¿Correcto? Bien. Hay otras enfermedades parasitarias ocasionadas por los artrópodos. Por ejemplo, la pediculosis, que es ocasionado por el piojo, pues, el piojo. La sarna o rascarrasca, ¿sí? Es ocasionada por los ácaros, se llaman Sarcoptes scabiei, llamada también escabiosis, ¿sí? Se transmite de forma directa, ¿no? A través de fomites también. ¿Qué son los fomites, profesor? Son objetos inanimados, como una toalla, un peine, ¿ok? Son objetos inanimados que sirven como medios de transporte de ciertos patógenos, ¿correcto? Muy bien. Vía de infección cutánea, básicamente es cutánea. Recuerden, casi todos los parásitos gusanos o todos los gusanitos tienen como vía de infección oral. Los artrópodos normalmente es cutánea, ¿no? Cutánea. Listo, chicos. Y acá les dejo el ciclo de vida de la tenia, cómo se transmite la taeniosis. Te dije, consumir carne de cerdo mal cocida. Ahí está la carne de porqui. Ahí está la larvita, se llama cisticerco. Cuando tú consumes esta carnecita con la larva cisticerco, ella ingresa y en el intestino delgado se va a desarrollar. ¿Ok? Se va a generar una tenia gigantesca de 6 metros. Esa tenia se divide en segmentos que se llaman proglótides. ¿Ya? Cada segmento produce 50.000 huevos más o menos. Cada pedacito de la tenia produce 50.000 huevos. Entonces, cuando uno hace sus necesidades, en las heces se encuentran esos huevitos, ¿no? Y los animalitos, los chanchitos o los vacunos se pueden contagiar, ¿no? En ellos se va a formar la larva y cuando uno se alimenta de estos animales, nos podemos contagiar. Se puede contagiar de teniosis, ¿ya? Recuerda, si tienes una tenia, ya no puedes tener otra. Por eso se llama solitaria, pues. Ella solamente va a infectar a un hospedero, ¿ya? Uy, no deja que otra más invada. Listo. La cisticercosis está relacionada muchas veces a la ingesta de huevos de tenia. Ya no larvas, ya no cisticercos, sino huevos. ¿Cómo así? Un amiguito está con teniosis, ¿no? Va al baño, hace sus necesidades,
¿no? Y lamentablemente no se lava las manos. No se lava las manos. En las manos están los huevos de tenia. ¿Sí? Están los huevitos de la tenia. ¿Correcto? Entonces, si el amiguito con esa misma mano, que no se ha lavado, se come una empanada, esos huevitos de la tenia van a ingresar al cuerpo. Si ingresan al cuerpo, esos huevitos van a atravesar, ¿no? A la sangre. Y una vez que están en la sangre, se van a desplazar hacia esta zona, el cerebro. Y ahí se van a desarrollar las larvas, ¿ok? Larvas de cisticerco. Entonces van a comenzar a provocar ciertos malestares, etcétera. ¿Ya? Entonces, esto es peligroso. La cisticercosis es peligroso porque se aloja en un órgano muy sensible, vital para nosotros, que es el cerebro. Felizmente hay un tratamiento con ciertos antiparasitarios. Felizmente, ¿no? Ya en casos de vida o muerte se tiene que hacer una operación. Pero bueno, eso es en casos de vida o muerte. Listo, chicos. Sí, ahorita les envío las diapos. Con eso básicamente estamos terminando esta primera parte de enfermedades infecciosas. Eso terminamos esta primera parte, gentita. ¿Ya? Es bastante, ¿sí? Esta primera parte, ¿eh? Es bastante. Vamos a trabajar ahora. ¿Dónde está el material? ¿Dónde está el material? Ya se me perdió. Acá. Ya. ¿Se ve? ¿Se ve? Sí, ¿no? ¿Están viendo lo de enfermedades? Sí, profe. Ya, muy bien. Vamos a trabajar estas 15 preguntillas de enfermedades, ¿sí? Vamos a trabajar estas 15. A ver, ¿qué tal nos va? Dice, Elisa estuvo informándose acerca de los riesgos de ingerir ensaladas frescas con verduras mal lavadas. Ella gusta de prepararlas en su casa y esta vez quiso preparar una ensalada con berros. Ya está. Ahora se encuentra preocupada y se pregunta cuál es la parasitosis que podría adquirirse si no lava y se desinfectan adecuadamente las verduras frescas. ¿Qué enfermedad te dije? ¿Cuál sería tu clavecilla? ¿Qué enfermedad es ocasionada por las larvas de un gusanito, ¿no? En este caso se llama fasciolosis. Fasciolosis. ¿Ya? Recuerda, la fasciolasis, la fasciola, normalmente tiene un ciclo de vida que involucra a los caracoles, ¿sí? Entonces, los caracoles liberan ciertas larvas que se llaman metacercarias y estas se quedan adheridas a las verduras, por ejemplo, a la lechuga, a los berros, ¿no? Y a otros vegetales. ¿Ok? Bien, se llama fasciolosis. Listo. José evalúa la situación de un pueblo aislado de los Andes, donde una especie de mosquito que solo vive en ese lugar es transmisora de una bacteria patógena que cada año se presenta entre los pobladores de esta región. Las hembras de estos artrópodos se alimentan de sangre y los machos de néctar de flores. En el momento de hacer su investigación, José encontró en el hospital un grupo de 20 personas afectadas de este mal, que presentaban fiebre muy alta, dolor corporal agudo y generalizado, vómitos y leves temblores involuntarios. Te preguntan, ¿qué tipo de enfermedad es según el texto? Ya, gentita, ¿qué tipo de enfermedad es? Al ojo nomás. Claro, casita, ¿sí o no? Enfermedad endémica. Muy bien. Simplemente por el hecho de decir en un pueblo aislado de los Andes. Ya está. Enfermedad endémica. Ya, 3. La malaria. A ver, la malaria, chicos, primero se transmite por la picadura del zancudo Anopheles hembra. En segundo lugar, es causada exclusivamente por el Plasmodium. En tercer lugar, el Plasmodium ingresa inicialmente y viaja al hígado. En el hígado se multiplica. En cuarto lugar, sale del hígado e infecta los glóbulos rojos. Y se sigue multiplicando. Marca tu clave. Ya, ¿cuál sería tu clavecita? Ya está. A ver. El agente infeccioso Plasmodium se desarrolla en el hígado del insecto. No, en nuestro hígado se desarrolla, en nuestro hígado. ¿Ya? La B. La B dice, los parásitos al ingresar al ser humano se multiplican en el hígado y luego en los glóbulos rojos. Muy bien. La clave sería biología. ¿Ya? Biología. Perfecto. Biología. ¿Sí? Uy, ya está. Clave B. 3B. 4. Ya. Clásico. Humano, artrópodo humano. Artrópodo humano. Ya está. Ya. Por picadura. Por picadura. ¿Qué
enfermedad se transmite por picadura? A ver, clave de la 4 al ojo D. nomás, ya está. Muy bien, dedito, Dengue. dedito. Democracia, democracia, ya está. Muy bien. Vamos a las 5. Identifiquen las enfermedades que se contagian por picadura, ya. Eso es clásico. Te dicen siempre por picadura, ya. ¿Cuál sería? El Dengue. dengue. Muy bien, el dengue. Malaria. La malaria también. Dengue y malaria creo que están bien. Dengue y malaria también. Lo de zancudos y mochinche, muy diferente a un mosquito y zancudo. Entonces, acá estamos hablando de la clave biología, ¿correcto? 1, 2 y 3. Dengue, UTA y malaria. La UTA es la espundia, leishmaniosis, ¿correcto? 6. A ver, las enfermedades son desequilibrios. Muy bien, son desequilibrios en la salud del ser humano. Algunas pueden ser causadas por patógenos y otras no. Pero todas tienen cuadros clínicos muy particulares. Marca verdadero o falso. Las enfermedades no infecciosas son ocasionadas por virus. Eso es recontra fake, ¿sí o no? Eso es falsazo. Las enfermedades bacterianas son contagiosas. Eso es verdura, ¿sí o no? Eso es verdura. El pie de atleta es una enfermedad micótica. Eso es verdura. Y el COVID-19 es una enfermedad causada por una bacteria. Eso es más falso. Clave, por lo tanto, sería la D, ¿no es cierto? La D, dadito, muy bien, dadito. Listo, gente, ya está. Seguimos, seguimos. 7. Relaciona los siguientes términos asociados a las enfermedades infecciosas. Acá tenemos tuberculosis sería con Mycobacterium, ¿correcto? Mal de Chagas, Trypanosoma cruzi y Teniasis taenia solium. ¿Sí? Por lo tanto, nuestra clave en esta preguntita, en la 7, sería avión, ¿no? ¿Avión? Sí. Muy bien. Correcto. 8. Dice, ya, esta también es interesante, porque te hablan de la tenia, ¿no? De la taeniosis. Ya, a ver, vamos a alejar. Se presenta el ciclo de vida de la tenia, el parásito que infecta a nuestro organismo y al cerdo. Recuerden que en el cerdo se generan las larvas cisticercos. En el cerdo, nosotros comemos en la carne de cerdo esa larva, si es que la comemos también. En nosotros se desarrolla la tenia completa y nosotros liberamos al ambiente huevitos de tenia. ¿Me entiendes? Luego, el animalito, el cerdo, puede contagiarse consumiendo esos huevitos. ¿Vale? En función a eso, marca tu clave. Ya está. En función a lo que he mencionado. ¿Cuál sería la clave? 1 sería el cisticerco y 2 serían los huevos. ¿Ya? La clave sería avión. Sí, la clave sería avión. 8, avión. Vamos a la 9. Dice, los mecanismos de transmisión son los medios usados por los patógenos para pasar de un reservorio a un hospedero susceptible. Señala la relación correcta entre el mecanismo de transmisión y la enfermedad. Clave de la 9 al ojo. Ya está. Clavecita. Muy bien. Democracia, ¿sí o no? Por gotitas de estornudo y se transmite la enfermedad llamada COVID-19. ¿Vale? Clave dadito. 10. El agua es un recurso esencial para los seres vivos. Sin embargo, puede transmitir diversas enfermedades cuando tú ingieres o entras en contacto con agua contaminada, con materia fecal humana, causando, por ejemplo, dolor abdominal, discapacidad e incluso la muerte. A ver, ¿cuáles son las enfermedades más comunes relacionadas a la ingesta de agua contaminada? La C. Muy bien. De hecho, hablamos de la entomobiosis. También hablamos de la fiebre tifoidea. 1 y 4, ¿sí o no? Muy bien. 1 y 4. Correcto. Very good. 10 también sale la clave Castillo, ¿no? Excelente, ya está. 11. Dice, enfermedad bacteriana, viral y micótica. Enfermedad bacteriana, viral y micótica. A ver, ¿cuál sería la clave? Bacteriana. A ver, por descarte nada más, ¿ya? Viruela es viral. Tuberculosis es bacteriana. Fiebre malta es la brucelosis, también es bacteriana. Tosferina también es bacteriana. Ya, la A no sería. Vamos. ¿Cuál sería tu clave?
Influenza H1N1 sí es viral, pero la malaria no es por hongos. Ya, no es la B, tampoco es la B. Ya, ¿cuál sería tu clave? Claro, fiebre malta, la brucelosis, fiebre amarilla. No. ¿Y herpes zóster? No, el herpes zóster es viral. Ay, ya fuimos, ya fuimos. La 11, la herpes zóster es viral. Entonces la única que nos queda es dadito, ¿no? Dadito. Tosferina, sarampión e histoplasmosis. Chicos, histoplasmosis es una enfermedad fúngica. Recuerden, ¿ah? Una enfermedad fúngica. ¿Sí? Listo. La diabetes, ya, la diabetes. Ni siquiera necesitamos leer, dice. La diabetes mellitus tipo 1 se presenta principalmente en jóvenes y consiste en que el páncreas no produce la hormona insulina, lo que impide reducir los niveles de glucosa en sangre. Una vez que aparecen los síntomas de la enfermedad, estos no desaparecen y la persona debe llevar un tratamiento de por vida. Por lo señalado en el texto, se puede afirmar que la diabetes mellitus de tipo 1 es una enfermedad. Ya, ¿cuál sería tu clave? Lo habíamos mencionado. La A, no infecciosa, no creo, ¿ah? No creo. Estamos hablando dedo, ¿no? Es una enfermedad funcional. ¿Por qué? Porque el páncreas no está trabajando bien, no está produciendo la insulina. Y crónica, uy, porque mira, dice acá, los síntomas no desaparecen y debe llevar un tratamiento de por vida. Esa palabra de por vida ya implica que es una enfermedad muy larga, crónica. Ya está. 13. Un día de verano, Juanito almuerza un ceviche en un restaurante de Lima. Al día siguiente está con una infección terrible, ¿no? Dolores, vómitos, diarrea. En el diagnostican infección por cólera, Vibrio cholerae, y lo atribuyen al ceviche consumido. Uy, un ceviche radioactivo, ¿no? Según lo descrito, se puede afirmar que la vía de infección, recuerda, vía de infección, y forma de transmisión, recuerda que la vía de infección puede ser digestiva, puede ser nasal, oral, cutánea o sexual. Y la forma de transmisión directa o indirecta. Clave, digestiva directa, alimentos no es directo, ¿ah? Alimentos no es directo. Oral e indirecta, clave casa. Clave casa, chicos, clave casa. ¿Por qué? ¿Por qué no directa? O sea, ¿por qué no directa? Porque la persona que está contagiada no te está transmitiendo de forma directa, por decirlo así, la enfermedad a través de un estornudo, qué sé yo. Estás infectándote a través de un alimento, o sea, un intermediario, ¿sí? Un alimento contaminado. Por eso sería la clave Castillo. Y la D, ¿por qué no? Es que te dicen, oral y digestiva es lo mismo, pues es la vía de infección. Es vía de infección. Porque acá te preguntan vía de infección y aparte mecanismo de transmisión. ¿Vale? Claro. Muy bien. 14. Respecto a las etapas de una enfermedad infecciosa. Observa la imagen, te dice. Ya. Observa esta imagen. Mira la carga viral que es en rojo. Mira la carga viral, los virus. Ya ahí están, mira. Primero suben, bajan y luego comienzan a subir nuevamente. Ya, clave. Al ojo nada más, analizando el gráfico. ¿Cuál sería tu clavecilla de la pregunta 14? No hay clave, dice. Ya. El periodo de incubación se caracteriza porque el número de virus disminuye. Oye, eso lo dijimos en... La C. A ver, la C por ahí dicen. Ya, esto no es, porque en la incubación los virus se multiplican. Este periodo es la incubación, miren. Ahí está. Se puede afirmar que según la imagen mostrada no existe periodo de convalecencia exacto. No hay un periodo de convalecencia. ¿Por qué, profesor? Porque mira, los virus se están multiplicando exponencialmente en esta última etapa. Probablemente la persona va a fallecer, ¿no? Mira la carga viral. Claro, la clave de la pregunta 14 es biología. ¿Ya? Muy bien. Vamos a la pregunta 15. Hace unos años, dice Víctor, trabajaba en la industria de las pinturas, sello de agua, y no usaba mascarilla de seguridad industrial porque decía que le incomodaba. Un día sintió un fuerte ruido en su respiración y le faltó el aire. Lo llevaron de emergencia al hospital, donde le diagnosticaron una enfermedad caracterizada por la destrucción de las paredes alveolares. O sea, hay un problema a nivel pulmonar, pero grave, ¿ah? Los médicos sugirieron que Víctor no labore más en la empresa porque los solventes orgánicos que se usan eran los desencadenantes de la enfermedad. ¿Cuál es el nombre de la enfermedad? Te preguntan. Y además, ¿en qué grupo se puede clasificar? Obviamente, si tiene que ver con el trabajo, ojo, tiene que ver con el trabajo, chicos, ¿ah? O sea, yo sé que puede ser de frente, funcional, pero mira el contexto, Tiene que ver con el trabajo.
La C. Clave casita. Ocupacional. Claro, es una enfermedad ocupacional, definitivamente. ¿Ya? Porque tiene que ver con el trabajo. Se llama enfisema. Destrucción de las paredes alveolares. ¿Ok? Básicamente todas esas son las clavecitas de este material. ¿Sí? Ya está. Ya tienen sus claves. Y listo. Les voy a pasar a través del chat